Bienvenidos a este emocionante vídeo sobre la historia completa de los vikingos. Durante la era vikinga, desde finales del siglo VIII hasta el siglo XI, los vikingos se convirtieron en un grupo influyente y temido en la historia europea. Acompáñenme mientras exploramos su origen, cultura, incursiones, exploraciones y su legado duradero. Orígenes y cultura vikinga. Los vikingos se originaron en los países escandinavos, como Noruega, Dinamarca y Suecia. Eran hábiles navegantes y constructores de barcos, lo que les permitió explorar y comerciar en vastas regiones. Tenían una sociedad jerárquica con reyes, jarls, nobles y agricultores. También tenían una fuerte tradición oral y una rica mitología, con dioses como Odín, Thor y Frey. Odín es uno de los dioses más prominentes y poderosos en la mitología nórdica. Es el dios principal y gobernante de Asgard, el reino de los dioses. Odín es conocido como el dios de la sabiduría, la guerra, la poesía y la magia. Es representado como un hombre mayor con barba y un solo ojo, ya que sacrificó uno de sus ojos para obtener sabiduría. Odín es conocido por su sed insaciable de conocimiento. Es un dios astuto y sabio que busca constantemente la sabiduría a través de la observación, la exploración y los sacrificios personales. También es el dios de la guerra y lidera el ejército de dioses conocido como los Einherjar en la batalla del fin del mundo, el Ragnarok. Odín monta un corcel de 8 patas llamado Sleipnir y posee una lanza mágica llamada Gungnir. Thor es el dios del trueno y el relámpago en la mitología nórdica. Es el hijo de Odín y el protector de los dioses y los humanos contra las fuerzas del caos, especialmente los gigantes. Thor es conocido por su fuerza sobrehumana, su coraje y su ferocidad en la batalla. Es representado como un hombre fuerte y robusto, con cabello rojo y una barba espesa. Thor es conocido por llevar un martillo mágico llamado Mjolnir, que tiene la capacidad de controlar el clima y golpear con una fuerza devastadora. Es también un dios relacionado con la protección, el orden y la fertilidad. Thor viaja en un carro tirado por 2 cabras mágicas y es adorado como el protector de los marineros y los agricultores. Frey es una diosa importante en la mitología nórdica y es considerada la diosa del amor, la belleza, la fertilidad y la guerra. Es la hermana de Freyr y es hija de Njord, el dios del mar. Frey es conocida por su gran belleza y su habilidad para encantar a los dioses y a los mortales por igual. Frey es también una diosa guerrera y se la asocia con el honor en la batalla. Se dice que lidera el grupo de guerreras conocido como las Valquirias, quienes seleccionan a los valientes guerreros caídos en combate y los llevan al salón de los dioses, el Valhalla. Frey posee un collar mágico y tiene la capacidad de cambiar su forma. Estos 3 dioses, Odín, Thor y Frey, son solo algunos ejemplos de la rica mitología nórdica y su importancia en la cultura vikinga. Sus historias y atributos han dejado una huella duradera en el folclore y la literatura escandinava. Expansión y rutas comerciales. Los vikingos no solo se dedicaron a las incursiones y saqueos. También establecieron rutas comerciales a través de ríos y mares, conectando Europa occidental y oriental. Se aventuraron hacia el este, llegando a lugares como Constantinopla y el Mar Negro, y hacia el oeste, explorando las islas británicas, Irlanda, Islandia y Groenlandia. Su habilidad para navegar les permitió viajar distancias considerablemente grandes. Las incursiones vikingas. Las incursiones vikingas son uno de los aspectos más conocidos de su historia. Los vikingos llevaron a cabo ataques sorpresa en monasterios, ciudades costeras y asentamientos, saqueando tesoros y tomando cautivos. Estas incursiones generaron miedo y caos entre las comunidades afectadas. Exploraremos algunas de las incursiones más famosas, como las de Lindisfarne, París y la Gran Armada Vikinga. Exploración y descubrimientos. El descubrimiento europeo de los vikingos es un proceso que se llevó a cabo a lo largo de varios siglos, a medida que los vikingos expandían sus actividades marítimas y establecían contactos con diferentes regiones de Europa. Los vikingos, conocidos por sus habilidades náuticas y su destreza en la navegación, comenzaron a aventurarse más allá de sus tierras natales en Escandinavia a partir del siglo VIII. En esta época, los monasterios y las comunidades costeras de las islas británicas y Europa continental fueron los primeros en enfrentar los ataques vikingos, quienes buscaban riquezas y recursos a través del saqueo.
A medida que avanzaban las incursiones vikingas, los reinos y las ciudades europeas comenzaron a tomar medidas defensivas para protegerse de los ataques. Se construyeron fortificaciones costeras y se formaron flotas de guerra para hacer frente a los vikingos. Sin embargo, los vikingos no solo fueron invasores, sino también comerciantes, y establecieron rutas comerciales en todo el Mar del Norte y el Mar Báltico, estableciendo vínculos comerciales con diferentes regiones. Con el tiempo, los vikingos se aventuraron más allá de las islas británicas y Europa occidental. Exploraron y colonizaron Islandia, Groenlandia y las islas Feroe, estableciendo asentamientos permanentes en estas áreas. Su presencia en estas regiones fue el resultado de su búsqueda de nuevas tierras y oportunidades, así como de la superpoblación y la falta de recursos en sus lugares de origen. El descubrimiento europeo de los vikingos fue gradual. A medida que su presencia y sus actividades se extendían, los reinos y las ciudades europeas se adaptaron para enfrentarlos, y en algunos casos, entablar relaciones comerciales. La influencia vikinga también se puede observar en la toponimia, la cultura y la lengua de algunas regiones de Europa, especialmente en áreas con una historia de asentamientos vikingos. El descubrimiento europeo de los vikingos se produjo a través de su expansión y exploración marítima. Desde los primeros ataques en las islas británicas y Europa continental hasta el establecimiento de asentamientos en Islandia, Groenlandia y más allá, los vikingos dejaron una huella duradera en la historia de Europa y sus territorios descubiertos. La llegada de los vikingos a América es un tema fascinante en la historia, ya que implica que los escandinavos exploraron y establecieron contactos con el continente mucho antes que Cristóbal Colón. Aunque no hubo un asentamiento vikingo permanente en América, hay evidencias de su presencia en la región conocida como Vinlandia. El descubrimiento de Vinlandia se atribuye a Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, un colono vikingo que fundó asentamientos en Groenlandia. Según las sagas islandesas, Leif Erikson navegó hacia el oeste desde Groenlandia alrededor del año 1000 después de Cristo y desembarcó en una tierra desconocida, a la que llamó Vinlandia debido a la abundancia de viñedos silvestres. Los relatos cuentan que los vikingos establecieron una colonia en Vinlandia durante un tiempo, pero los detalles sobre la ubicación exacta y la duración de la colonia siguen siendo objeto de debate. Se cree que Vinlandia puede haber estado en la región de Terranova, Canadá, o posiblemente más al sur en la costa de Estados Unidos, en lugares como Meno, Massachusetts. Las sagas nórdicas describen el contacto de los vikingos con los nativos americanos, a quienes llamaron Skraelingar. Estos encuentros no siempre fueron pacíficos y hubo enfrentamientos con los nativos en varias ocasiones. La colonia vikinga en Vinlandia eventualmente fue abandonada, probablemente debido a los conflictos y la falta de apoyo y suministros desde Groenlandia. Aunque la presencia vikinga en América del Norte fue efímera y no tuvo un impacto duradero, el descubrimiento de Vinlandia muestra la capacidad de navegación y exploración de los vikingos, quienes lograron llegar a un continente desconocido en una época en que la mayoría de los europeos no sabían de su existencia. Las pruebas arqueológicas también respaldan la presencia vikinga en América. Los restos de un asentamiento vikingo fueron descubiertos en Terranova, Canadá, en 1960. Estos restos incluyen casas de turba, talleres y artefactos vikingos, lo que respalda la autenticidad de los relatos históricos. La llegada de los vikingos a América representa un hito en la historia de la exploración, demostrando la audacia y habilidades de navegación de los escandinavos. Aunque su presencia en el continente fue transitoria, su descubrimiento de Vinlandia dejó un legado en la historia de América y en la comprensión de la influencia vikinga en el mundo. Sociedad vikinga y creencias. La sociedad vikinga estaba compuesta por distintos grupos sociales, desde los jarls y reyes hasta los agricultores y esclavos. Las mujeres también desempeñaron roles importantes en la sociedad vikinga y tenían cierta autonomía. Además, exploraremos las creencias y prácticas religiosas de los vikingos, su relación con la naturaleza y el honor en la batalla. Declive y legado. Con el tiempo, los vikingos comenzaron a asentarse en diferentes partes de Europa y adoptaron el cristianismo como su religión. Enfrentaron la resistencia de reinos unificados, como el de Inglaterra, que se volvieron más capaces de defenderse. La era vikinga llegó a su fin con la cristianización de los países escandinavos y la pérdida de su independencia política. Sin embargo, el legado vikingo perdura hasta hoy en aspectos como el idioma, la cultura, la arquitectura y la influencia en la literatura y la mitología. Conclusión.
Los vikingos fueron mucho más que simples saqueadores. Fueron expertos navegantes, comerciantes y exploradores que dejaron una huella duradera en la historia. Su audacia y habilidades navales les permitieron expandir su influencia a través de incursiones y comercio, así como descubrir nuevos territorios. Su legado cultural y su imagen como guerreros feroces siguen fascinando a la gente en la actualidad. Espero que hayan disfrutado de este recorrido completo por la historia de los vikingos.